Yo puedo orar a Dios y buscarlo en mi casa. No necesito congregarme. Eso es lo que muchas personas hoy dicen y muchos cristianos también. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No era uno ni lo otro, sino ambos. Hebreos 10:25 aquí advierte y dice: no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, o como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más veis aquel día se acerca. Es un mandato. Si no fuera suficiente hacerlo en casa, si solo fuera suficiente, hacerlo en casa, este versículo no existiera. No dijera lo que dice la Biblia, no nos contara lo que la palabra de Dios nos dice. No dijera que sigamos los ejemplos de los apóstoles. En casa se busca a Dios de manera personal, de forma personal, tuya, mía, personal. Pero congregarnos es para edificar y ser edificado en comunidad. El cristiano que nunca se congrega no está siguiendo el patrón que Jesús y los apóstoles nos dejaron. Un soldado solo es vulnerable. Un soldado en formación con otro es más fuerte. Punto 2. No voy porque en la iglesia solo hay hipócritas. Yo lo pensaba también. No se preocupe, yo lo pensaba también. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 13:24-30. Parábola del trigo y la cizaña. Jesús enseña que en el campo, la iglesia, habrá genuinos y falsos. Pero no por eso se abandonó el campo. Jesús nos dice que es necesario que la cizaña crezca entre el pueblo de Dios. Muchos piensan que la cizaña es el mundo. No, las cizañas son los que están adentro. El mundo está en lo que está. Ellos están en su mundo, en su vida. Dejémoslo a ellos quietos. Preocupémonos por ti, por mí. Preocupémonos cada uno, porque ¿sabe qué dice Romanos 14:12? Cada uno dará cuenta de sí mismo. No te preocupes por el que está contigo, si es hipócrita, mentiroso, si es ladrón. Preocúpate por ti. Si es necesario decir, amigo, hermano o vecino, mira lo que dice la Biblia. Ninguno de estos heredará el reino de los cielos. Él decidirá si cambia o no. Pero esto no te justifica a ti de hacer lo mismo y dejar de congregarte. El que otro sea hipócrita no me justifica a mí para desobedecer. El hospital no se abandona porque hayan enfermos. Al contrario, es donde más se necesita. Si hay hipócrita, es razón más para que los verdaderos cristianos demos el buen testimonio. La iglesia no es un club de perfectos, sino un lugar donde Dios transforma vida. Punto 3. Jesucristo no fundó una iglesia, así que no es necesario, dicen unos. Mateo 16:18 dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús sí fundó una iglesia. No tiene nombre, pero sí fundó una iglesia. ¿Y sabe cuál es la iglesia? Aquellos que siguen el mandato de la palabra de Dios. Aquellos que viven conforme a la palabra de Dios. Porque un título no te salva. Te salva la obediencia en Cristo Jesús. Si me amas, cumple mis mandamientos, dice la palabra. Pero vamos a ver en el libro de los Hechos 20:28. ¿Qué dice? A ver si ahí ya existía una iglesia. Vamos a ver. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, el cual él se ganó con su propia sangre. La reunión en unión no es un invento humano. Efesios 4:11-12 dice: y el mismo Dios, Jesús, constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores.
¿Para qué constituyó a estas personas o dio este don en las personas? Bueno, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia siempre fue una comunidad, no personas aisladas. Decir Jesús no fundó una iglesia es negar directamente sus palabras y el ejemplo de los apóstoles. Congregarse no es una tradición humana, es un mandato divino. El cristiano que ama a Cristo ama su iglesia, no a los hombres, ama lo que se está haciendo. Como te dije, sé tu ejemplo, no critiques, no seas uno más del montón. Seamos esa luz y esa diferencia. Ok. El cristiano ama a Cristo, ama a su iglesia, porque Cristo la amó primero y dio su vida por ella. Así que, si tú no te quieres congregar, sabes que hay problema. Si no hay iglesia cerca de ti, es entendible. Pero si la hay y no te congregas, porque tienes un pensamiento como lo que acabamos de leer, estarías en contra de la palabra de Dios. Serías un cabro y no una oveja. Así que recuerda, no es al hombre el que sigues, es a Jesucristo. No ponga la mirada en los imperfectos, ponla en el perfecto, en el todopoderoso. No en un hombre, porque el hombre no es nada. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y recuerda, una iglesia no es un lugar de perfectos, es un lugar de imperfectos. Pero resulta que aún en los hospitales que hay solamente enfermos, hay algunos que están sanos y son los que ayudan a los enfermos. Si tú te consideras que estás sano, ayuda entonces a los enfermos. Pero no digas ni andes diciendo, propagando, dándole a las personas más herramientas para que sean como tú y no visiten una iglesia. Solamente fíjate que la iglesia se hable conforme a la palabra de Dios y se viva conforme a la palabra de Dios. Pero si tú tienes que ser ejemplo, hazlo. Sé luz en las tinieblas. Dios te va a respaldar, no te va a dejar solo. Que Dios te bendiga en esta hora y espero que haya sido de mucho provecho espiritual.